el tema que voy a continuar compartiendo se llaman cosas que deben suceder pronto. O sea, estas cosas van a suceder porque en la visión que Dios le da a Juan, Juan ya las vio. Él fue el que las escribió hace 2000 años y muchas cosas ya han sucedido. Por eso, cosas que deben suceder pronto. Hay muchas cosas, pero voy a hablar 7 cosas que deben suceder pronto, van a suceder, y que yo espero y aspiro que ni tú ni yo estemos acá cuando sucedan estas cosas. Acabé de leer acerca de las 7 trompetas. Son 21 juicios. Con el primer juicio muere la 4ª parte del mundo que esté acá. El primer juicio. Es una guerra que viene fuerte, pero no es la tercera guerra mundial. Dice que el anticristo viene montado en un jinete que lo tipifican como color blanco, y dan 4 colores que son los 4 primeros sellos. En el primero es blanco porque él viene a traer una paz falsa, y en el segundo trae una guerra terrible, y esa guerra causa hambre, causa muerte. Dice que se le dio autoridad para que la 4ª parte de los que estaban acá murieran. Si somos ahorita más o menos 8.000 millones de personas, no sé, yo doy un número, por favor, señores de YouTube, no, solo estoy, es que para criticar, yo no sé, tienen al hilo, se conectan en YouTube solo para criticar, pero ojalá pagaran el precio así como estamos nosotros acá. Somos 8.000 millones de personas, aproximadamente 7.800, digamos 8.000 millones de personas. Digamos que nos vamos 1.000 millones de personas en el rapto. Estoy dando buena cifra, porque de 8.000, 1 millón sería más del 20%, no creo, pero voy a tener fe. 1.000 millones, que harían 7.000 millones de personas. La 4ª parte muere con la primera guerra. Eso es mucha gente. Eso es un continente completo. Entonces esperamos nosotros no estar acá. Cosas que deben suceder pronto. Leemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios: la revelación de Jesucristo. ¿Quién revela el Apocalipsis? Jesucristo. Entonces, ¿cómo así que Jesús no sabe ni el día ni la hora? Qué triste para esta religión, que ya voy a tratar de no dar nombres, pero qué triste para esta religión que no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Porque como Él dijo que el día ni la hora nadie lo sabe, entonces Él no es Dios. No entienden que Jesús lo dijo como hombre. Él se despojó de su deidad y vino como hombre. Entonces a Él no le había sido revelado aún el día ni la hora, como hombre. Cuando Cristo resucita, muere y resucita, está a la diestra de Dios Padre. Él es Dios, vuelve y toma su deidad. Yo expliqué acá como con una chaqueta, más o menos. La deidad de Dios no es una chaqueta, pero expliqué cómo se la quita. Es que explico porque como hay gente que es que dice que Dios es una chaqueta, pues tomen el tiempo de escucharme la horita completa y se darán cuenta que no es así. Entonces Él se despojó, dice Filipenses, de su deidad porque tenía que venir como hombre. Pero cuando Él resucita, resucita como Dios y como hombre. Jesús, humanidad; Cristo, divinidad. Jesús, Cristo, todo hombre, todo Dios. ¿María es la madre de Jesucristo? No, de Jesús, la humanidad de Dios. ¿Ves? Entonces son cosas tan básicas que si uno dice, si las entendieran, no estaríamos poniéndole mamá a Dios. Porque si Dios tuviese mamá, Dios no es creador, a Dios lo crearon. Entonces toda la doctrina se cae. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, no debería existir la Biblia, porque mamá creó a Dios. ¿Ves? Eso es una locura. Entonces, la revelación de Jesucristo, ¿quién le dio la revelación? Que Dios le dio, Dios Padre.
¿Para qué le dio la revelación a Jesucristo? Para manifestárselas a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto. Por eso se llama el título de hoy, las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ya estamos viendo angelología en los jueves de discipulado, ¿no? Cómo Dios envía el mensaje a través de estos ángeles. Entonces, cosas que sucederán pronto. 7 cosas que me enfoqué en que van a pasar, y una de las que yo hablé es que la paz será quitada de la tierra. No habrá paz aquí en la tierra. ¿Usted se imagina un mundo donde no hay paz? Si uno sale a Transmilenio y le pisan un callo y ya sabe la que se arma, ¿cómo será cuando no haya paz? ¿De dónde saca que no va a haber paz? ¿La vigilia le hizo daño? No. Apocalipsis capítulo 6, versículo 4. Dice la palabra de Dios: y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Lo que viene no va a ser fácil. Si se matan unos a otros por 1,000 pesos, imagínense cómo va a ser detener la vaina. La paz será quitada de la tierra. Se le dio una gran espada y autoridad para quitar la paz de la tierra. Esto pertenece a otro sermón que voy a enseñar, porque Dios le da autoridad a Satanás. Suena como eso, ¿cierto? No es así. Después voy a hacer otro sermón acerca de eso, así como he explicado muchas cosas que a veces no teníamos claras, y voy a explicar qué significa esto de haberle dado la autoridad. Pero para no dejarlos con hambre, la autoridad se la dio tú y yo a Satanás con nuestro pecado. Cuando entramos a Cristo, la autoridad no se la quitamos a Satanás. Cristo se la quitó y nos justificó. Pero todo el mundo que sigue bajo el control de Satanás y no quiere aceptar a Cristo, le sigue dando la autoridad a Satanás. No los dejé con hambre, ¿cierto? Como para entender, es que en lo que yo más me he enfocado, para que sepan, es en la apología. La Biblia tiene diferentes ramas. A mí me encanta la apología, porque la apología es defender la Biblia. Ella no tiene que defenderla a Alfonso, pero donde yo predico, sí quiero quitarles las doctrinas que ustedes han traído del catolicismo o de casa, que no son bíblicas. Es que a mí me dijo un pastor: no importa quién te diga, tiene que estar aquí escrito. Si aquí está escrito, tú lo crees. Dijo Pablo: si anunciamos otra cosa diferente a la que hemos dicho, o a un otro ángel viene a decir otra cosa, sea anatema, sea maldito. O sea que nosotros tenemos que creer lo que dice la Biblia, no lo que nos han enseñado. Vienen guerras, revoluciones, problemas de orden público, manifestaciones, estragos, atracos, robos, peleas. La gente que no gusta de problemas, seremos quitados de este mundo. Ya uno evita, no Eva, la de la manzana, sino uno evita problemas, porque antes uno no evitaba. ¿Cómo fue? ¿Cierto? Ya uno evita, ya esto, ya trata de... Pero aquí no van a... Evita no va a estar acá. Aquí no van a evitar. De diferentes cargos, posiciones, labores, funciones, médicos, agricultores, conductores, gerentes, administradores, policías, ejército, se van a ir. Esto va a ser un caos. Porque si mucho agricultor se va, pues ¿cómo va a ser el sembrado acá? Si mucho médico se va, pues ¿cómo va a ser la cuestión acá? Yo no sé quién se va a ir, pero va a afectar, ¿cierto? Empezando porque
Los que predicamos la palabra de Dios y creemos en Cristo, no solamente creo que el paraguas me salva, sino estamos en Cristo, nos vamos a ir también. Entonces, ¿paz de dónde? Todos los gobiernos, si ustedes se han dado cuenta, han prometido paz. Y Dios dice en su palabra que nadie puede prometer paz. Porque Él dijo, yo no doy la paz como el mundo la da. Entonces no entiendo por qué los gobiernos prometen eso. Hablé acerca de que los gobiernos prometen sacarnos de pobres, supuestamente. Y el Señor dijo que pobres siempre habían en el mundo. Entonces, ¿quién miente? ¿Cristo o el gobierno? Por estar ahí arriba dicen cualquier babosada. Pero aunque el anticristo y los gobiernos antecesores prometen paz, recuerden el eslogan de la ONU, paz y seguridad. Vemos como todo esto es mentira. Juan capítulo 14, 23 es lo que les acabo de decir. Les dejo un regalo, dijo Jesús, paz en la mente y en el corazón. ¿Se dan cuenta que son dos cosas totalmente diferentes? Porque la mente es el problema. La mente es el problema. Ese es ¿Ustedes sabían que hay nacidos de nuevo con depresión? Sí. Una cosa es que reciban salvación y otra cosa es que lavemos la mente con la palabra. Romanos 12, renueven su manera de pensar. Totalmente diferente. Dice, un regalo les dejo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo le doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Lo primero que va a ser quitado es la paz, un tiempo tremendo que viene. Recordemos que cuando suceda el rapto, que debe darles hoy, no les pueda poder dar 20 señales visibles, hemos dado 14 señales visibles y tengo hasta el momento 23 señales visibles, 23. Y yo creo que deben haber más, es lo que yo he ido estudiando, de lo que Dios prometió desde el antiguo pacto, lo que profetizó y se ha cumplido hoy en día. Lo que no se ha cumplido, yo no puedo decir señal visible, pero lo que se ha cumplido sí. Entonces lo dejamos después para otro tiempo, pero la paz será quitada. Lo segundo que será quitado, por ende, es la seguridad, porque serán tiempos muy peligrosos, peor que los de hoy. Y dice segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 4, aquí describe cómo será la gente en ese tiempo. Dice, también debes saber esto. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, esta es una carta pastoral. Esos son tips también que uno tiene que saber en la Biblia qué libro es para qué. Yo no predico con Eclesiastés. Es un libro almático de Moisés cuando la presencia de Dios se separó de él. Entonces, si cojo Eclesiastés y lo predico, entonces estoy predicando son las emociones de Moisés. Yo no predico con Job, porque Job hablaba lo que no entendía, solo de oídas lo había oído. Pero cuando vio sus ojos, él dijo, me arrepiento de todo lo que yo dije. Entonces el Señor dijo, este sí es. Y como los amigos no la copiaron, dijo, estos no son. Entonces dijo, ahora usted tiene que orar por estos cabezones que no han entendido nada, para que sean sanos. Y Job tuvo que orar por ellos. Mismo Job dijo, yo hablaba lo que no entendía. Jehová dio, Jehová quitó. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor se llevó a mi hijo, gloria a Dios. El Señor mató a mi tío, gloria a Dios. Porque Job lo dijo. ¿Dónde hay otro versículo que sustente eso? Ninguno. Job es escrito en el tiempo del libro de Génesis. Probablemente lo escribió el mismo Moisés. Job era una persona que no conocía a Dios, no era del pueblo de Dios, era impío, mas sin embargo dice que era justo, apartado del mal, porque de oídas, así como la mujer de flujo de sangre, un día escuchó que había un tal Jesús, un tal Dios que era bueno, que sanaba, que restauraba, y esa fe de él sin ver fue lo que les dio lo que ellos necesitaban.
La mujer de flujo de sangre, ella dijo, yo escuché. Igual que de Job. Yo no entiendo por qué predican una parte de Job. Jehová dio, Jehová quitó, alabado sea el nombre de Jesús. ¿Y por qué no leen el versículo de para allá? Desde el 36 hasta el 42. Ya después de que dice toda esa mano de sandeces, y Jesús le dice, ahora déjeme, yo voy a hablar. Usted ya me juzgó, ahora yo voy a hablar. ¿Dónde estaba usted cuando yo estaba poniéndole las cordilleras al mar? ¿Dónde estaba usted cuando yo creé el sol, las estrellas? Y empieza a preguntar, y Job le quiso decir, usted no sabe nada ni me conoce. Cuando Jesús se le revela a Job, le dice, Señor, yo de oídas te había oído, yo solo lo que escuchaba. El Antiguo Testamento tenía la idea de un Dios monista, donde el bien y el mal venía de un solo Dios. ¿Usted sabe quién inventó a Satanás? Porque es que el de cachos y las patas y el tridente, eso no existe en la Biblia. Pero la gente cree que ese es el diablo, y la Biblia dice que él es un ángel acabado en hermosura. Los griegos inventaron a un diablo, una figura a la cual ellos pudieran representar, y tomaron 5 dioses que ellos tenían. Zeus es el del tridente, el dios Pan era el de los cascos de caballo. Ellos formaron 5 dioses que tenían, y lo formaron y le dieron una figura para decir, este es el diablo, igual que la que hicieron con Jesús. ¿Quién dijo que ese era Jesús? Pues él no es Jesús. Y alguien lo escribió, lo dibujó, y de ahí para allá se hizo plata bendita, porque ahora casi siempre ponen al mismo tipo, mechudo, de barba y azul, tremenda pinta. ¿Quién dijo que él es Jesús? Igual que el diablo. Pero como ellos creían que todo venía de Dios, si era el mal, si era el bien, si era la muerte, si era la vida, si era la salud, por eso creían que todo lo enviaba a Dios. Y por eso es que el ateísmo no cree en Dios, y tienen razón si se justifican así. Ellos dicen, ¿cómo Dios permite las violaciones? ¿Cómo Dios permite la muerte? ¿Cómo Dios permite? Tienen razón en juzgarlo de esa manera. En lo que no tienen razón es que no han entendido que Él no lo envía, y que esa palabra permite, tenemos que sacarla de nuestra boca. Ese es el problema. Con eso, si Dios tuviera el control, no habría muerte. Los que vamos a vivir el milenio se van a dar cuenta lo que es ser gobernados por Dios, ni siquiera tener el control. Se van a dar cuenta lo que es tener un buen presidente. Ese sí vale la pena, ese reinado que vamos a tener. Entonces dice 2 de Timoteo capítulo 3, también debes saber esto, que en los postreros días, en los últimos tiempos, vendrán tiempos peligrosos. Esta palabra postreros es de la palabra en el griego escatos, que significa final del final. Está hablando de los últimos tiempos. Dice, porque habrá hombres, 19 características de personas que van a estar en ese tiempo y que ya están acá. ¿Usted se da cuenta cómo se ha multiplicado la maldad? ¿Cómo la gente por una herencia prefiere matar a la mamá? Claro, hoy en día se ha multiplicado más. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, no álvaros, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres. ¿De dónde viene que los hijos no se quieran sujetar? Ay, es que yo no sé ahora qué pasó. Como señales de parto, van en aumento. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Satanás se disfraza como ángel de luz. El anticristo, cuando venga, va a ser una persona, ese man si era, miren lo que promete, manito, ese sí es pochocho, como digo yo, espérense que les gobierne. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Sí ven que Eva no va a estar?
A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Serán tiempos muy peligrosos. La seguridad es tremenda. Apocalipsis capítulo 9, versículo 21 dice: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, farmaqueia, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Este es el tipo de personas que se van a quedar acá. ¿Qué cosas van a suceder pronto también? Que va a ser un mundo sin niños. Cuando suceda el rapto, no van a quedar niños aquí en el mundo. Y entonces las mujeres embarazadas, los niños se van a ir. Y entonces, ¿qué pasa con las que dice que las mujeres que den a luz? Hay de las que estén encinta. Eso es Mateo capítulo 24 y es dentro de la gran tribulación. Porque cuando suceda el rapto, los niños del mundo entero no estarán acá. Se irán de acá de la tierra. No van a vivir ese tormento acá. Pero obviamente dentro de la tribulación, que son los primeros 3 años y medio, va a haber una paz falsa. Ahí van a haber mujeres embarazadas, porque la parte sexual va a aumentar más. Entonces más embarazos van a haber. Es muy triste los que van a recordar los momentos que no aprovecharon, que pudieron ser felices. ¿Sí ve? Yo la compongo de otro lado. Eso sí será difícil. Entonces, los niños van a escapar. Los niños traen alegría. ¿No es así? Los niños, nosotros sin hijos realmente no hay sentido. La vida con los hijos es muy hermosa, la verdad. Y ellos le dan a uno una razón de vivir, una razón de existir. Es hermoso tener hijos. Yo le dije a Ofe en el milenio unos 10 más. Unos 10 hijos más. Jesse va a tener más hermanos. Ellos traen mucha alegría, nos hacen salir adelante, porque a veces nos esforzamos más de lo normal por nuestros hijos, ¿sí o no? Uno deja de ponerse por los hijos. Yo me he visto es por mi esposita, la verdad. Ella es la que me compra, realmente. Uno se le olvida, uno está más pendiente de otras cosas. ¿No es así? Casi siempre ellas están más pendientes de esto, de conocen la talla, lo que le gusta a uno, todo. Bueno, ese es mi caso. ¿Sí? Niños menos de la edad de la conciencia. Hoy en día ha multiplicado la maldad. Hoy en día ha multiplicado la maldad. Pero los niños irán al cielo. Mateo capítulo 19, versículo 14 dice: pero Jesús les dijo: dejad a los niños venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es que el reino de los cielos. Jesús lo dijo. Si Él lo dijo, eso no tiene vuelta de hoja. Mateo capítulo 18, versículo 3 y versículo 4 dijo: y de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 24, 19 dice: mas hay de las que estén encintas y de los que críen en aquellos días. Recuerden, el contexto de Mateo 24 nos habla de la tribulación, de la gran tribulación, nos habla del rapto y nos habla de su segunda venida. Mateo 24, de las 4 cosas nos habla. Él dijo: ¿y cómo serán estas cosas y cuándo sucederán? Entonces Jesús les empieza a explicar las cosas a los discípulos, pero quedan también para nosotros. ¿Dónde más sacamos este texto bíblico? Aún desde el Antiguo Testamento. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 19 y 23 dice lo siguiente: mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que le dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto.
Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? ¿Qué has hecho por el niño? Viviendo aún, o sea, el niño, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él le respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Recuerden que fue un pecado con Jezabel. Entonces él oraba y ayunaba porque ese niño naciera. Dice: mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Tenía claro que los que morimos vamos a encontrarnos con los que murieron en Cristo y con los niños que han partido. Decía: lo único que puedo yo ir a él, pero él ya no puede venir a mí. ¿Ves? Aún desde el Antiguo Testamento estaba claro para dónde van los niños. Lo tercero, cuarto, porque será quitada la paz, la seguridad, los niños también, y será quitado el amor de muchos. Queda poca gente con amor, poca misericordia en el mundo. Mateo capítulo 24, versículo 12 dice: y por habérsele multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es dentro de la gran tribulación. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que cuando nacemos de nuevo, hacemos la oración de fe y aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Entonces, por eso es que no solo recibimos salvación, el amor de Dios viene a nuestra vida. Lo que necesitamos es empezar a entender cómo hacer que el amor de Dios en mi vida yo lo pueda dar y que pueda entender el amor de Dios. Por eso me congrego y por eso estudio la Biblia, porque ya está, pero necesito saber qué es lo que tengo. El Espíritu Santo, uno de los nombres por el cual se le da es Dunamis, que significa dinamita. O sea que tenemos dinamita en nuestro cuerpo y no entendemos. Hay que saberla usar. No habrán iglesias. ¿Dónde se aprende del amor de Dios? En una iglesia. Pero no van a haber iglesias, solo van a evangelizar a puerta cerrada. Y esta gente será encarcelada y martirizada, los van a matar, los van a decapitar. Una de las señales visibles de los últimos tiempos es que en Apocalipsis habla que los mártires serán decapitados, pero solo decapitaban bajo el Imperio Romano hasta el siglo III, como mataron a Pablo, ¿cierto? Decapitado. Pero ya después no seguía la decapitación, porque pues ya vienen las metralletas, ya vienen eso, hoy en día más avanzado, la cámara de gas, la silla eléctrica, ya hay un poco de cosas. Entonces, ¿cómo van a decapitar? Pero resulta que hace 15 años el Islam empezó a decapitar por el grupo Hamas, y esa es la forma en que ellos usan para matar a los cristianos. No es con bala, y tienen bala toda la que quieran, pero decapitan a la gente. Volvió lo que va a suceder dentro de la gran tribulación. ¿Casualidad? No es casualidad, es una de las señales visibles. Más de 1700 años donde no existía la decapitación, y volvió nuevamente a existir esta forma. En Mateo capítulo 25, versículo 35 en adelante, no está allí, pero dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y enfermo en la cárcel y me visitaste. Esto es para el tiempo de la gran tribulación, porque esta gente la va a pasar muy mal, los que prediquen la palabra. La van a pasar muy mal. Entonces todos los que ayuden a esta gente, además recordemos que va a ser muy difícil comprar, es muy difícil. 5, que se llevarán también la abundancia
que Dios prometió para los hijos de Dios. El Señor dijo desde Génesis que siempre estaría la bendición para nosotros. Siempre habría siembra, siempre habría siega. Que mientras el sol y la luna existieran, eso iba a haber para nosotros. Y hasta el día de hoy yo sigo viendo el sol y la luna. O sea que la bendición está en nuestras vidas. Pero después va a ser terrible con todas estas guerras. Hoy en día, hoy, 2022, hay alimentos que han subido al 400%. ¿Sí se han dado cuenta? A causa de las cosechas, de inundaciones, de estrategias políticas, sobre todo, por la compra de armas para la guerra. Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6, dicen: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Quiere decir que un salario alcanzará para comprarse en un pan. Yo no lo digo, esto lo dice la Biblia. Entonces, ¿de qué sirve que aumenten un salario mínimo si a todo le aumenta? Contaba un pastor que alguien encontró una mina de oro, y al encontrar el oro se sintió muy feliz, pero cuando llegó al pueblo a contar estaba lloviendo oro. ¿Desde qué le sirve un tesoro cuando está en todo lado? Entonces, una loquera. Nos podrán poner 10 millones de sueldo mínimo, pero si le quieren subir a los impuestos a todos, eso no va a alcanzar, va a ser lo mismo. Recuerden que en Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, la 4 parte va a morir, y les voy a mostrar, porque no se las he leído. Apocalipsis 6, 8. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El hambre va a matar mucha gente dentro de la gran tribulación. Esto lo profetizó Ezequiel casi 600 años antes de Cristo, o sea, hace 2600 años antes de lo que hoy estamos. Dios habló a través de un profeta y dijo lo que iba a venir dentro de la gran tribulación, que queda poco tiempo. Ezequiel capítulo 5, versículo 12 dice: una tercera parte de ti morirá de pestilencia, y será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Va a ser terrible porque va a faltar empresas y manos para trabajar. Imagínate, no digo nombres, pero hay empresas aquí grandes de personas que son cristianas, hijos de Dios, y yo no los conozco, pero el testimonio que dan y el corazón que muestran, yo sé que son salvos. Entonces imagínate, muchas empresas se irán. ¿Quiénes van a manejar esto? Mucha gente se quedará sin trabajo. O sea, por muchas cosas uno empieza a mirar. Mateo capítulo 24, versículo 7, Dios lo dijo, lo que iba a pasar en ese tiempo: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, hambre, pestes, terremotos en diferentes lugares. Quiero nombrarles algo que encontré acá de la FAO. Esta es una organización de comida y agricultura de las Naciones Unidas. Un estudio hace pocos años dice que, esto fue antes de la pandemia, la 4ª parte del mundo tiene una dieta balanceada, y 1 de cada 4 personas tienen 3 comidas al día. O sea que la 4ª parte del mundo comemos 3 comidas al día. Los que tenemos 3 comidas al día somos esos bendecidos, porque las otras 3 partes del mundo dice que tienen una comida diaria y a veces no tienen comida. Yo pregunto si no somos bendecidos. Esto lo sacó la FAO. Este estudio publicó que el hambre mata más personas, mira esto,
al día que el SIDA, la malaria, la tuberculosis combinadas juntas. Pero solo fue COVID. ¿Cuándo sacaron toda la gente que murió de hambre? Nunca, no les interesa que sepamos de eso. Juntas está diciendo que SIDA, malaria, tuberculosis combinadas juntas son menos que las que mueren por hambre. Yo poco veo noticias y hace poco estaba mirando una noticia y vi aquí nomás en La Guajira cuántos niños están muriendo de desnutrición. Y saben que muchos países apoyan a La Guajira con plata. ¿Dónde está esa plata? Dice que el año de la pandemia aumentó. Hace 20 a 25 años el 10% de la población se veía afectada por el hambre. Antes del 2020, el 25% se veía afectada, antes de la pandemia. Yo creo que después eso subió. Va en aumento como los dolores de parto. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 6 dice que hay algo que detiene que venga el anticristo. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que detiene que el anticristo venga? Él no podrá venir a gobernar acá todavía mientras la iglesia esté, porque Dios le dio autoridad a la iglesia. Tan pronto la iglesia sea quitada, el doctor va a hacer fiestas. Y el anticristo ya está. Lo que estimamos muchos es que va a ser de la edad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él imita todo. También tiene Trinidad. Él también va a morir y va a resucitar, ¿sabían? Él imita a todo. Anticristo no significa que esté en contra de Cristo, significa que quiere ser como Cristo. Entonces, quien va a venir no es que no diga Dios es bueno. Sí, yo también creo. Sí, Dios. Y tal vez lo verán sentado en las iglesias, porque va a ser muy bueno. No es anti. Si una persona se para y dice Dios no, aquí no sé qué, aquí vamos a quitar la oración de la gente no le va a copiar. Pero es tanto que hasta los judíos le dicen, claro, hay que adorar a Jesús, venga, le ayudo a que pongamos el templo. Entonces, anticristo no significa que esté contra Cristo. Una cosa es ateo y otra cosa antiteo. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces dice que el hambre que va a venir es cosa tremenda. Y yo sé que muchos están hablando, la ONU está hablando de cosas, la Organización Mundial de la Salud está hablando de cosas, los empresarios están hablando de cosas y dicen que la cosa se va a empeorar, y eso es cierto, pero no para los hijos de Dios. Eso es diferente. Si usted sigue viendo noticias, va a vivir de temor en temor. Y lo que va a hacer es que se vuelva, como decía mi padre, machuchos, tacaños. Pero esa no es la idea. Dios dijo que mientras exista eso, estaría la bendición para sus hijos. Y yo por lo menos soy uno de los que tengo 3 comidas al día. Ya a veces explico cositas. O sea que soy más que bendecido. ¿Cierto? Si usted es uno de esos, usted es muy bendecido. Somos la 4ª parte. Quiere decir que 6.000 millones de personas no tienen la bendición que tú y yo tenemos. ¿Se dan cuenta? Sexto, ¿qué también va a suceder pronto? Cosas que sucederán pronto. La marca obligatoria para poder sobrevivir. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17 dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La marca de la bestia no está. Eso es para la gran tribulación.
Pero ya vimos que si hay implantes de chip y que ya los tienen, hay países que ya tienen el implante de chip acá, y solamente pasándolo por las puertas, por los supermercados, por todo, ya saben todo de la vida de ellos. Eso ya está. Entonces no es que va a aparecer y dicen que es la vacuna. No, la vacuna no es eso. La vacuna lo que sí hizo fue que nos demostró a los que estudiamos la palabra de Dios que el mundo sí puede controlar a la gente. No salgan, no salimos. No compren, no compremos. Usted no puede entrar al cine si no tiene la vacuna. No podemos entrar al cine. Usted no puede viajar si no tiene la vacuna. No puede. Imagínense que fui hasta sacar a renovar mi pase. Me salieron 2 partes que tenía ahí, uno del 2015, otro del 2000 no sé qué, y voy a arreglar el chicharrón y lo primero que me dicen el carnet de vacunas o si no, no puede. Entonces yo le dije, no, yo no traigo eso, o sea que no me van a atender. No, es que es orden de acá. Yo, bueno, hermano, muchas gracias. Yo dije, lo hago digital, yo no me puse a pelear. Gracias, hermano, muy amable de todas maneras. Entonces me dijo, espere a ver si de pronto la tiene. ¿Usted es vacunado? Le dije, sí, señor. Yo dije, por dentro, por Cristo. Entonces, que el señor es vacunado, que si lo dejan, dígale que siga. Me solucionaron todo el chicharrón. O sea que sí, donde yo no diga que esté vacunado, no me soluciono y sigo con los partes. ¿Sí se dan cuenta? O sea, sí nos mostraron que el mundo sí puede controlar a la gente. El gobierno puede controlar a la gente. ¿Cómo se les ocurre? No es el tema, pero tratando de esto, ¿cómo se les ocurre que reabren cuando supuestamente estábamos en el pico más alto? Eso no tiene ni lógica. ¿Sabe por qué? Porque la gente ya se les empezó a despelucar. Pero alcanzaron a hacer fiestas en ese año y medio, el gobierno, la Organización Mundial de la Salud, George Soros, Bill Gates, la empresa Gavi. Todos estos son los duros que manejan el mundo. Tienen poquita plata y son los que patrocinan todas las cosas del mundo indebidas. Miren cuánta plata le metieron a la ley del aborto, ellos. Pero para dar de comer al pobre, no. Entre otras leyes que no me voy a meter ahí. Pero la marca obligatoria para sobrevivir. Apocalipsis capítulo 18, versículo 23. Nunca más brillará en ti la luz de una lámpara, ni se oirán las felices voces de los novios y las novias, pues tus comerciantes eran los grandes del mundo y tú engañaste a las naciones con tus hechicerías, fue alma aquella. El Espíritu Santo estará o no estará, me estaban preguntando. El Espíritu Santo no se puede ir porque es Dios. Aún en el caos, en Génesis capítulo 1 dice que mientras había caos, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Quien viene a traer orden es Dios a través del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo no se puede ir. Yo sé que algunos predican que el Espíritu Santo se va. No, porque hay muchos que van a ser salvos dentro de la gran tribulación. Entonces el Espíritu Santo va a quedar acá, solo que ya no va a ser la edad de en Cristo, dentro de Cristo, sino que vendrá sobre, y los empoderará y ya, pero no va a estar dentro. Entonces el Espíritu Santo sí va a estar, pero no dentro de las personas. Hoy en día, lo que hablaba del plan de vacunación para poder comprar, viajar, disfrutar de privilegios, ¿y sabes qué es la vacuna? Es un fármaco. Es lo que la Biblia habla de farmaqueia, un medicamento. Dios nos dio su sello, el Espíritu Santo, y el diablo también quiere sellar a los suyos. Él quiere copiar lo mismo. Todas estas señales son el Juan el Bautista. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Preparó el camino de Jesús. Estas señales están preparando la venida del anticristo. También hay un Juan Bautista que anuncia que Él viene, y todas estas son las señales. Por último, la persecución que viene, las cosas que sucederán pronto, la persecución. Ya hay persecución.
Es más fácil decir que tú eres otra cosa que decir que eres cristiano. A los que no se van a someter a este gobierno no permitirán ser marcados ni adorar la bestia. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 10. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué le preguntaban a Jesús hasta cuándo, Señor? O sea que Jesús sí sabe el día y la hora. ¿Ves? Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Dijo: vi las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios. ¿Ves? Todo el que predique, el que quiera vivir bien, sanamente, no le va a durar mucho la dicha. Es duro. Serán encarcelados, impedidos de comer, de beber, comprar ropa, medicamentos. Recuerden que otra de las señales es que el efectivo en su totalidad va a desaparecer. Y las encuestas es que nos queda el 4.1 de efectivo hoy en día. El resto hoy está digital. Y eso fue antes del 2020. Después del 2020 se empeoró por el Bitcoin y todas estas cosas que ahora se manejan. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, terminamos acá, dice: ¿yo lo anoté o no lo anoté? ¿Sí está allí? Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. ¿Ves cómo van a morir dentro de la gran tribulación? Decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mateo 14:10 dice: muestran cómo ordenaron decapitar también a Juan, esto que también es decapitado. O sea que el rapto es la solución para que nosotros no vivamos esto.